Bueno, jóvenes, ahí tienen la guía de ejercicios. A ver, espero ustedes han debido ver ya el práctico, han debido analizar, entonces díganme qué número para no, ya con el auxiliar ustedes también resuelven, ¿no? A ver, dígame qué número, jóvenes. A ver, hay uno por ahí, creo que decía el 16. Vamos a ir viendo qué dice el 16. Ahí está el 16. Bien, a ver, ¿qué dicen, jóvenes? De una vez. El 16 dijeron, Inen. Enero, el 16. Sí, ese. Ya, ok, aquí está el 16. Bueno, acá ya prácticamente ya la tabla casi lo tiene hecho. Simplemente es completar rápidamente. Ya, bueno, este tenía previsto para el 6. Voy a dejarlo nomás esto. Voy a solamente aprovechar esta mi tabla. Ya. A ver, aprovecharía. Ya, voy a copiar acá. Voy a hacer una copia, ¿ya? Ya. Ahí está el problema 16. No voy a copiar el enunciado, voy a ir directamente de acá de lo que tengo, ¿ya? ¿Está bien? ¿Se puede ver, jóvenes? Sí, Sí, ingeniero. Ya. Dice, suponga que la siguiente tabla de distribución representa los salarios, ya, los salarios diarios de los trabajadores de aviación civil de Santa Cruz. Esos salarios es la variable, ya, que está expresado en dólares, ya. Y obviamente acá tenemos la frecuencia, ¿no? ¿Qué vendría a ser la frecuencia? La variable en este caso son los salarios diarios en dólares. Por ejemplo, de 8 a 12 dólares, de 12 a 16 dólares, de 16 a 20 y así sucesivamente, de 28 a 32 dólares diario. ¿Esta frecuencia qué vendría a ser? Los trabajadores.
Exactamente, ¿no? Los trabajadores de aviación civil, por ejemplo, que acá quiere decir que 36 trabajadores reciben un salario de 8 a 12 dólares, ¿no? 42 trabajadores reciben un salario de 12 a 16 y así sucesivamente. Bien, entonces lo que vamos a hacer rápidamente, yo voy a copiar esto, ya, para no... Y nos vamos a ir de la siguiente manera. Ya, entonces acá vamos a colocar, este es el... Bueno, no es ningún inciso, este simplemente vamos a colocar la tabla porque los incisos están ahí, lo vamos a colocar nomás, tabla de distribución de frecuencias. Ya, y vamos a ir copiando, a ver, vamos a ir viendo las acá. Acá en este caso la variable sería salarios, ¿no? Hay que colocar siempre según lo que corresponde. Salarios, las cuales están expresados en dólares. Listo. Acomodamos ahí. Bien, aquí ya lo demás, todo lo vamos a calcular. Les voy a enseñar a calcular todo esto. Ya tenemos, para que se vayan anotando jóvenes, acá tenemos el número de intervalo, acá tenemos la variable, salarios. Me van a confirmar, el audio está bien, ¿no? Sí, está perfecto. Sí, Sí, Ya. ingeniero. Entonces, una tabla de frecuencias completa, jóvenes, una tabla de distribución completa tiene esto de acá, número de intervalos, la variable, que en este caso serían los salarios en dólares. Acá, cuando hablamos de salarios, ya acabo ya, me estoy olvidando anotar acá. Ya les he dicho, es bueno siempre voy a copiar de acá. Necesito, voy a copiar, por favor. Siempre es bueno colocar. Entonces acá voy a... Wow, ¿qué vamos a colocar ya? Ahí, nuevamente. Esto le voy a dar copiar, que se copie. Acá. Ahí. ¿Ya? Aunque debería ser de aquí, ¿no? Ya, es cuestión de un poquito de acomodar el documento nomás, ya no estoy haciendo nada de... Ya. Bien, ahí la solución, siempre el problema 16, solución. Entonces acá lo que vamos a ver un poquito es acá. De nosotros es salarios. Entonces acá voy a modificar.
salarios. Entonces la variable es salarios. ¿Y qué tipo de variable sería? Los salarios, ¿qué tipo de variables son? Cuantitativa continua, ingeniero. Muy buenos días. Buen día, bueno, gracias. Muy bien. Cuantitativa. Ya esa parte ya, jóvenes, supongo que ya no debería haber duda, ¿no? El saber identificar y cada una de las variables. Cuantitativa continua. Ingeniero, así siempre lo tengamos todos los números enteros, siempre y cuando que la razón puedan haber decimales y demás, siempre viene a ser una cuantitativa continua, ¿cierto? Exactamente, muy bien. No podía haberlo dicho mejor ahí su compañero Jóvenes para Todos, ¿ya? Así yo tenga los valores enteros, ya como pueden observar en algunos, obviamente por efectos de cálculo generalmente se dan valores enteros, ¿no? Pero entonces, ¿no? Por ejemplo, acá dice, ¿no? El 17 dice, ¿no? El número de minutos que ocuparon sus asientos 50 clientes. Le dice 81 minutos, 61 minutos, 65, 82. Si bien la información me está dando números enteros, eso no quiere decir que es una variable cuantitativa discreta. Porque fíjense, ¿quién exactamente, a ver, cuando espera va a estar 81 minutos exactamente? Nadie, de seguro que está 81 minutos, 10 segundos, 15 segundos, siempre ya la variable misma de su razón de ser va a ser una continua, o sea, es decir, va a tener algo de fracción. Entonces, a partir de ese momento ya automáticamente, sí o sí, es una variable cuantitativa continua, ¿ya? Bien, entonces sigamos. Entonces está claro ahí, ¿no? Entonces los salarios es una variable cuantitativa continua y esta es una tabla ya completa. Esto lo voy a completar. Entonces cualquier variable cuantitativa continua, si es que amerita, lo tienen que completar de esta manera. Obviamente no es necesario que todas las tablas lo hagan así, simplemente llenar lo que es, lo que les pide, pues, ¿no es cierto? Lo que necesitan saber, conocer para poder pero en este caso lo voy a hacer lleno para que ustedes, todo esto, todas estas variables, para que ustedes puedan ya en su momento cuando les pidan, automáticamente saber cómo se rellena todo esto. Bien, entonces lo que les decía acá, una vez identificado el tipo de variable, entonces esta es nuestra tabla de distribución de frecuencias, obviamente para este tipo de variable. Bien, en primera instancia, entonces ahí anótense si es posible, de todas maneras, eso también está acá. Hay un documento que yo les he colocado, ya, ahí está un documento ahí que está en plataforma, supongo que están revisando todo eso. Y acá también está, fíjense, acá está ¿no? Acá está clases o número de intervalos, los intervalos que serían la variable, marca de clase, frecuencia absoluta, ahí está, ¿no? De manera genérica. Bien, entonces eso es lo que vamos a ver. Entonces acá nosotros tenemos el número de intervalos. La primera columna. El siguiente tenemos salarios, que vendría a ser la variable. Luego tenemos X sub I, que para nosotros va a ser marca de clase. F minúscula sub I es frecuencia absoluta. F mayúscula sub I es frecuencia absoluta acumulada, también llamada frecuencia absoluta acumulada menor que. La siguiente, asterisco F mayúscula sub I, similar a este de acá. Esta de acá es también una frecuencia absoluta acumulada, pero esta con asterisco ya es mayor que. Entonces, esta de acá es frecuencia absoluta acumulada menor que, y esta de acá frecuencia absoluta acumulada mayor que. Luego tenemos H sub I, frecuencia relativa,
HI mayúscula, frecuencia relativa acumulada, también menor que, y esta con asterisco, frecuencia relativa acumulada mayor que. Y obviamente acá al ladito ya tenemos la frecuencia relativa porcentual. ¿Está claro todas estas frecuencias? Sí, ingeniero, una consulta solamente. Sí. ¿Siempre tenemos que hacerlo en ese orden? Sí, mejor en ese orden para que, pues van a ver en este momento por qué. Ya, bueno, de todas maneras, como dice el dicho, ¿no? El orden de los factores no altera el producto. Puede no tener este orden, pero yo lo estoy colocando en este orden por efectos de facilitar de cómo se va armando cada uno. O sea, las frecuencias absolutas y las relativas aparte, no mezclarlo. Pero si quiere lo mezcla, no hay ningún problema. Si usted sabe cómo se llena cada uno, no hay ningún problema. Como ya le he dicho, el orden de los factores no va a alterar aquí el resultado al final. ¿Está bien? ¿Está claro ahí, jóvenes? Preguntas, consultas. Todo claro. Ya. Ninguna. Bien, vamos a copiar toda la información rápidamente entonces acá. Ya, 8 a 12, voy a copiar todo eso, por favor, ya. Aquí, de 8 a 12, me lo está colocando como fecha y vamos a ver eso acá ahorita. Bueno, aquí no me está queriendo aceptar, a ver, el valor lo está reconociendo como fecha. Ahora vamos a ver ahorita qué es lo que está pasando aquí. Ya. Lo voy a hacer de la siguiente manera.
A ver, hasta ahí es, a ver, hasta 32, ¿no? Son 2, Sí. 4, 6 clases. Ya, esta captura, a ver, sáquenme por favor las frecuencias y me lo dictan. Las frecuencias me lo dictan, por favor. 36, creo, el primero. 42, Ya, 42, 51, 1, 66, 36. 66, Ya, 6, 6. Listo. 57 Ya, y 48. 48. Listo. Bien, aquí me está sobrando una clase, lo voy a eliminar. Listo. Entonces el número de intervalos acá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos una tabla de distribución de frecuencias de 6 intervalos, donde los salarios tenemos ahí el límite inferior 8, el límite superior del primer intervalo 12. El límite inferior del segundo intervalo 12 y el límite superior del segundo intervalo 16. Y así sucesivamente están los intervalos. Bien, jóvenes. Entonces, bien. La siguiente columna que viene a ser Marca de clase. Marca de clase. marca de clase. ¿Cómo se determina la marca de clase? Esto han debido calcular ya ustedes. De todas maneras, también en la tabla está ahí. ¿Cómo se determina la marca de clase? Límite superior menos límite inferior dividido entre 2. límite, Límite superior más límite superior dividido entre 2. Sí, hay un pequeño error aquí en mi fórmula. Parece, no sé, algo ha pasado acá. ¿No? Acá. Entonces hay un pequeño error. Voy a corregir esto. Se me fue, no sé por qué se... Estoy corrigiendo. Ahora sí. ¿No? Ya. Esto van a disculpar, jóvenes. Se me ha ido. No sé por qué. La marca de clase es límite inferior más límite superior dividido entre 2, siempre. ¿Ya? Entonces, es decir, un promedio de los dos límites. Entonces, eso es lo que vamos a hacer rápidamente acá. ¿Ya? Y para eso, como ustedes si están haciendo manual, entonces saquen, pues, ¿no? 8 más 12 dividido entre 2, listo. El otro 12 más 16 dividido entre 2. En este caso yo voy a aplicar fórmula. Y voy a decir igual, ¿ya? Entonces saben muy bien que las fórmulas, por si acaso se están registrando acá, ¿ya? Donde estoy marcando, entonces ahí, ¿no? Entonces va a ser igual y escribo promedio. Tras que yo escriba promedio, automáticamente, fíjese, apenas escribo pro y ya me salen todas las operaciones con esas iniciales de pro. Y aquí está promedio, dice, ¿no? Promedio. Entonces doble clic ahí en promedio y automáticamente me dice ahí, ¿promedio de qué? De esto más esto. Selecciono los dos, ¿no? El límite inferior, celda C7 y el límite superior, celda D7. Y le doy Enter.
Acá me está sacando, a ver, vamos a ver, ¿qué me está sacando? Me está sacando en moneda. Entonces lo vamos a colocar nomás en número. Ahí está. ¿Ya? Es muy importante, si el promedio le sale a luz, revisen siempre acá, donde dice inicio y acá, ¿no? En este desplegable que tienen acá hay varias opciones. No hay número, moneda, no fecha, porcentaje, todo eso. Entonces, si hay algo malo, entonces siempre traten de llevarlo a número, porque todo acá es número. Bien, y a partir de ahí, una vez que es suficiente con hacer la primera en fórmula y de este cuadrito que tienen en la parte derecha inferior, lo único que tienen que hacer es arrastrar y copiar. Listo. Ya copiamos ahí. Esto también les había dicho acá, fíjense, me está dando por defecto con 2 decimales, 0000, entonces no me conviene. Lo voy a agarrar y me voy acá a inicio, ¿no? Y debajo de ahí donde les he dicho que cambien si es número, fecha, todo eso, porcentaje, acá hay 2 flechitas donde el uno dice aumentar decimales y el otro dice disminuir decimales. Entonces voy a disminuir, le doy clic izquierdo, disminuyo un decimal y otro más, disminuimos todo, ya están bien ahí. Bien, entonces de esa manera ya tenemos las marcas de clase. Promedio de los dos límites. ¿Está claro? Bien, acá la frecuencia absoluta, obviamente ya está definido ya, ¿no? De seguro que se ha definido a través de un conteo, ¿no? Entonces ya está la frecuencia absoluta. Entonces me voy a ir directamente con la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo se determina la frecuencia absoluta acumulada? A ver, alguien. Esto también ya lo hemos acumulado. ¿Cómo es el procedimiento? Eso más que todo. Primero ponemos 36. Ya, muy bien. El primero se repite, entonces, como yo estoy utilizando fórmula, voy a utilizar todo con fórmula. Este va a ser el primero. Entonces, siempre para colocar fórmula en Excel, colocan igual. Lo que estoy coordinando también, los auxiliares de repente les van a ir trabajando de manera manual y yo voy a ir trabajando con Excel, así ustedes tienen las dos herramientas, ¿ya? Entonces acá colocamos igual y este primero se repite, selecciono esta de acá y le doy Enter. Entonces el primero siempre va a ser el mismo, ¿ya? El primero siempre se va a repetir, eso es lo que quiero que quede claro. Ahí lo voy a hacer un poquito más grande ahí, para que se pueda ver. Ya, entonces el primero siempre se va a repetir, ya. Y el segundo, la sumatoria entre 36 y 42 de la frecuencia absoluta. Ya, muy bien. Entonces, ahora, ese procedimiento, si quieren, lo hacen en diagonal o si quieren, lo hacen acumulativo, como ustedes gusten. ¿Ya? Ya, por ejemplo, este de acá, este siempre es ahí. Y generalmente yo hago este procedimiento y en mi fórmula también lo coloco así. ¿Ya? Este de acá va a venir acá y de ahí se va a sumar acá. Entonces, lo que yo voy a hacer en mi fórmula es esto. Voy a colocar en mi celda y voy a decir, esto va a ser igual a este, ¿no? Estos 36 más este de acá, la frecuencia absoluta de esa misma celda. La frecuencia absoluta acumulada anterior más la frecuencia absoluta de esa misma clase. Ahí está. Y le doy Enter. 78. Hago el mismo procedimiento para el otro. Hago exactamente el mismo procedimiento para el otro.
¿no? Este de acá, 78, la frecuencia absoluta acumulada anterior, más esta frecuencia absoluta 51, que vendría a ser acá. Y lo único que tengo que hacer es venirme. Como ya está con fórmulas, directamente arrastro nada más. Ahí está. 78 más 51, ahí está. 129. Y mismo procedimiento y directamente jalo hasta abajo, ¿no? Una vez que ya está con fórmula, eso la facilidad de fórmula, directamente jalamos. Ahí está, directo. ¿Está claro ahí? Está bien, ingeniero. Muy bien. Acá nos estamos olvidando, la frecuencia absoluta hay que sacar autosuma, ¿no? Tenemos que sacar aquí autosuma. El tamaño de la muestra. En los totales, la sumatoria de las frecuencias absolutas es el tamaño de la muestra. Entonces me voy acá en autosuma, digo autosuma de todo esto, si está bien, me está marcando lo que se ha seleccionado, desde 36 hasta 48. Ok, está correcto, le doy directamente Enter. Ahí está. Entonces nosotros tenemos ahí prácticamente el tamaño de la muestra. Bien. Ahora, este de acá, la frecuencia absoluta acumulada mayor que. ¿Cómo funciona? Es el mismo procedimiento de este, pero invertido. Es decir, tengo, empecé de acá, de arriba para abajo, ¿no es cierto? La frecuencia absoluta acumulada menor que F mayúscula, ¿cuál ha sido el procedimiento? De arriba para abajo. Esta otra, que es frecuencia absoluta acumulada mayor que, es todo al revés. Es decir, vamos a empezar de abajo y vamos a acumular para arriba. Entonces, ¿cómo sería el procedimiento si fuese, a ver, invertido esto? A ver, alguien. Colocamos primero el 48. Magnífico, exactamente. Es eso, nada más, ¿no? Entonces acá en la fórmula colocaría igual este de acá. El primero se repite, 48. Listo. Enter, ahí está, lo que ha dicho ahí su compañero. Ese es el procedimiento. Operación inversa, en vez de ir de arriba para abajo, ahora acumulamos de abajo para arriba. A ver, entonces voy a marcar acá. Entonces acá lo que estoy haciendo prácticamente es ¿no? Este de acá se repite, digamos, ¿no? Este de acá lo voy a cruzar, esto voy a suponer que no tengo. Este de ahí se repite. El siguiente procedimiento, ¿cuál sería? ¿Qué tuviese que hacer? Sumar con 57. ¿Cómo? Sumar con el siguiente, 57. Ya, exactamente. Entonces, este 48, vengo acá y de ahí tuviese que venir acá. Si no, 48 más 57 me viene acá. Listo, eso es lo que hago. Me coloco mi fórmula acá y digo igual, este 48 le voy a sumar esta frecuencia absoluta 57 y le doy Enter. Está claro, ¿no? Entonces 48 más 57, los que están haciendo manual hagan 48 más 57, 105. Mismo procedimiento para el otro, ¿no? Entonces, mismo procedimiento para el otro. Tuviesen que hacer este 105, se vienen acá con este y lo suman y obtienen ahí. Entonces, como ya está con fórmula esto, a ver, directamente arrastraría mi fórmula para arriba. Ahí, no, para arriba. Entonces,
105 más 66, 171. Y de ahí directamente, ¿no? Ya como ya está, jalo para arriba todo. Listo, ahí está. ¿Está claro ahí? Bien, hasta ahí, jóvenes, vayan viendo eso, ¿ya? Bien. Bien, jóvenes, está claro el procedimiento, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, muy bien. Ya, este lado de acá de las frecuencias relativas es exactamente lo mismo. Ya voy a hacer más rápido y acá. Ya acá estoy haciéndoles más pausado para que vayan. Lo que hemos hecho, el procedimiento de las frecuencias absolutas es exactamente lo mismo con las frecuencias relativas. Entonces, por ejemplo, la frecuencia relativa, ¿a qué va a ser igual? El H minúscula sub I. La fórmula ya lo saben, ¿no? Acá está la frecuencia relativa, dice acá, frecuencia relativa. Dice, HI es igual a la frecuencia absoluta dividido entre N, ¿no? Entonces, eso es lo que, ya eso ya hemos calculado también. Entonces, acá directamente coloco la fórmula. La fórmula, siempre para colocar fórmula igual, ¿no? El signo igual, y colocamos frecuencia absoluta, acá está, frecuencia absoluta, 36, dividido, ¿entre qué? ¿Entre qué voy a dividir? ¿Cuál sería el tamaño de la muestra? 300. 300. 300, muy bien, entonces esta celda de acá, 300. Pero esta celda de la muestra 300 tiene que ser el mismo para cada una de las frecuencias absolutas. Entonces, ¿qué tengo que hacerlo? Símbolo moneda. Lo tenemos que fijar con el símbolo de peso o de moneda que dicen ahí. Entonces, acá lo fijo con el teclado, buscan este símbolo, ¿no? Ahí, por delante y después de la letra. Ahí está. Siempre que un valor en una operación matemática va a ser la misma, ustedes tienen que fijar ese valor. Este 300 va a ser el mismo para 42, para 51, para 66, para 57, para 48. Es por eso que acá en mi primera fórmula lo estoy fijando. ¿Por qué? Porque cada una de estas frecuencias va a estar dividido siempre entre 300. Este 300 siempre va a ser el mismo denominador para cada una de estas frecuencias. Es por eso que estoy fijándolo acá. Y ya con eso le dan Enter. Listo, 0,2. Ahí me está dando con 2 decimales. ¿Está claro? Ahí lo que le estoy diciendo. Sí, ingeniero, está claro. Ya. Una vez que tengo la primera, como es en fórmula, arrastro de una vez todo. Ahí está. ¿No? Directamente. Ya tengo las frecuencias relativas de cada una de ellas. Obviamente acá vamos a determinar su autosuma también, ¿no? Igual, siempre nos vamos a ir basando con la teoría, ¿ya? Con la teoría. La sumatoria de las frecuencias relativas, ¿cuánto tiene que sumar? 1. Tiene que sumar 1, ¿no? Eso ya también lo hemos visto, eso igual, ¿no? Entonces tiene que sumar 1. Entonces, me voy a ir acá directamente, me ubico en esa celda donde quiero que haga la autosuma y le doy autosuma acá.
bueno, me está marcando al horizontal, entonces yo selecciono aquí quiero, ¿no? Acá me parece que hay un, a ver, le vamos a dar Enter. Ya, se me ha ido al otro lado, parece que me he ubicado mal en la celda. Ya, en esta celda tengo que ir debajo de acá. Parece que me he ubicado mal, por eso me has reconocido otro. Entonces acá le doy autosuma, ahora sí. Sí, me ubiqué en otra celda. Pero si es que le marcase otra cosa, entonces lo único que ustedes que tienen que hacer es seleccionar lo que quieren sumar, nada más. Entonces ahí le doy Enter. Y ahí está, 1. Igual le voy a quitar los decimales ahí porque no necesito que... Perdón, acá lo vamos a quitar los decimales para que me aparezca nomás el 1. Listo. Frecuencia relativa acumulada, rápidamente lo voy a acumular, esto va a ser igual, el primero se repite, ¿no? Enter. El siguiente va a ser este más este de acá. Ya les he dicho, es el mismo procedimiento que hemos hecho con la frecuencia absoluta, con la relativa se hace lo mismo. Entonces le damos Enter. Listo, 0.26, 0.12 más 0.14, 0.26. Y de ahí es directamente arrastro. Ahí está. Bien, entonces ahora acumulamos también este otro de acá, mismo procedimiento para acumular. ¿Ya? La frecuencia relativa acumulada mayor que es el mismo procedimiento. Entonces el primero va a ser ¿cuánto? 0.16, este de acá. Le doy Enter. Listo. El siguiente va a ser igual, esto 0.16 más este 0.19. Y le doy Enter. Y a partir de ahí lo único que hago es arrastrar mi fórmula hacia arriba. En lugar, listo, ya está ya. Entonces, si ustedes se fijan, ya prácticamente tengo mi tabla completa. Lo único que me faltaría sería aquí mi porcentual, el HI porcentual. Que eso también ya lo saben, ¿no? Cómo se hace el porcentual. Lo único que tengo que traer primeramente es copiar todo esto, ¿no? Esto se copia acá. Entonces acá lo que voy a hacer es igual y voy a copiar este. Pero me está sacando 0. ¿Por qué me está sacando 0? Porque acá obviamente la fórmula, el I7, ¿no? Ah, no. Le voy a colocar, como me va a cambiar, entonces le voy a colocar le voy a dar copiar, lo voy a copiar ese acá y le doy pegar. Listo, me está dando 0, 0. Entonces, ¿por qué? Porque acá se está cambiando, ¿no? F mayúscula es F, acá no es I. La fórmula que hemos hecho acá es F, no es I. Entonces acá nomás le cambio. F en lugar de I, ahí está. Automáticamente ya está la fórmula ahora, ¿no? Acá debería ser F7, la frecuencia absoluta, dividido entre estos 300. Ahí está bien. ¿No? Lo mismo que he hecho acá. Y le doy Enter. Y a partir de ahí lo único que hago es copiarlo. Ahí está, lo mismo se ha copiado, ¿no? 012, 014, 17, 016. Y lo único que hago es eso que está seleccionado ya, me vengo acá y acá donde dice número, abro este desplegable y le doy el porcentaje acá para que sea porcentual. Y ahí está, porcentual. Le voy a bajar los decimales, no quiero esos decimales, ahí está. Entonces,
Este 0,12 es 12%, este 0,14, 14%, 0,17, 17%, 0,22, 22%, 0,16, 16%. Y obviamente si quiero aquí saco mi autosuma, ¿no? Puedo sacar mi autosuma y le doy enter y ahí está. Que también eso lo voy a llevar en porcentual porque está, y le digo porcentaje, listo, 100%. Le voy a bajar decimales, ahí está. Bien, con eso, jóvenes, yo creo que está claro el procedimiento de llenar cualquiera sea la variable, sea cualitativa, sea cuantitativa, discreta, continua. El procedimiento de llenar todas estas frecuencias es exactamente lo mismo. Lo que puede variar es de aquí para atrás en la variable, nada más. ¿Preguntas, consultas ahí? ¿Está todo claro? Una pregunta, ingeniero, ¿me lo podría sacar otra vez la marca de clase, por favor, con fórmula? ¿Cómo le hizo? No pude hacerlo. Estaba distraído copiando mientras que usted hizo eso. Ya, ahí, lo voy a posar ahí. ¿Está bien? No hay la marca de clase. ¿Sí? Acá, se ubica en la marca de clase, usted coloca igual y la marca de clase dice que es el promedio, es decir, 8 más 12 dividido entre 2, es decir, promedio de los dos límites, límite inferior más límite superior. Entonces, de fórmula es promedio. Me voy acá, escribo tras que yo escriba las primeras letras y automáticamente el Excel me da todas las operaciones con esas iniciales. Entonces acá yo ya pillo ya acá, dice promedio, le doy doble clic, promedio, y automáticamente ya me aparece la operación de promedio. ¿Qué quiero hacer promedio? Estos dos límites, este y este de acá. Selecciono simplemente los dos límites y le doy enter. Listo, ya está ya. 8 más 12, 20, dividido entre 2, 10. Ahí está su promedio 10. Y lo único que tienen que hacer es jalar y ya tienen ahí. Gracias, ingeniero. Guardar, listo. Bien, jóvenes, ahora nos podemos ir ya a resolver los incisos. ¿Qué dice el inciso A? A ver, ¿qué dice el inciso A, por favor? Veamos, vayan ayudándome, jóvenes, ¿qué dice el inciso A? El Dice, sindicato de la aviación civil. Ya. El sindicato dice de la aviación civil solicita que en el nuevo pacto colectivo se establezca un salario diario mínimo de 14 bolivianos diarios. Entonces, ahorita en este momento, ¿cuánto está el salario mínimo? 2.125. ¿Cuánto? 2164. No, 8 bolivianos según la tabla. ¿de dónde está sacando 2000? Está confundiendo. Acá dice el salario mínimo es 8 y el salario máximo es 32. Parece que está confundiendo ahí la compañera. Ya, voy a tratar de copiar esto de acá, por favor, a ver si me agarra el copiado. Lo voy a llevar a mi Excel a ver, no sé si me permitirá. No me está permitiendo.
Ya, después voy a copiar esto, ¿no? A ver. Dice que ya, jóvenes, vamos a hacer de la siguiente manera. Y vamos a responder el inciso A. Ya, quieren como salario mínimo 14 bolivianos diarios. Acá la pregunta dice, ¿qué porcentaje de trabajadores se beneficiarían con este pacto? Ya, si el salario mínimo es de 14 bolivianos o 14 dólares en todo caso, ¿no? Esto está mal igual, ¿no? Estamos mezclando unidades, esto vamos a corregir igual. Y hay algunos pequeños errorcitos ahí, por favor. Ahí estaba con bolivianos, me van a corregir, ya está con... Lo van a corregir, por favor. Estoy aquí, tenido error de taipeo acá. Si está en dólares, todo tiene que estar en dólares. A ver, dólares, dólar. Ahora sí, todo está en dólares. Bien. ¿Cuál sería el procedimiento acá? ¿Han visto o han manejado interpolación? No, ingeniero. No. Bueno, en este caso no hay mucho problema porque, a ver, 14 es el punto medio de acá, ¿no? Entre 12 y 16, 14 es el punto medio. Entonces no hubiese mucho problema, ¿no? El punto medio de 42, la mitad sería 21. No hubiese mucho problema. Pero cuando no coincide, entonces hay que hacer interpolación. Acá los trabajadores reciben más de 30 dólares. 30 también está el punto medio. Entonces sería ya. En este caso no va a ser necesario. Directamente son los puntos medios. Estime, ganan entre 15 y 27. Entre 15 y 27. Entonces acá sí ya... Entre 15... Entonces, sí, acá también no hay problema, es directo, ya. Vamos, jóvenes, lo siguiente. Acá voy a ir en Excel. Dice, si el salario mínimo es de 14 dólares, ¿ya? ¿Qué porcentaje de trabajadores se beneficiarían con este pago? Entonces, acá vamos a colocar... Salario mínimo de 14 dólares. Si el salario mínimo dice es de 14 dólares. ¿Qué porcentaje de trabajadores se beneficiaría? Ya, entonces
Ese 14 es el punto medio entre 12 y 16. ¿Está bien? Entre 12 y 16. Entonces lo que tenemos que hacer acá es, ya tengo que trabajar con el porcentaje, acá el porcentaje. Ya, bien, acá se van a fijar, a ver, para responder eso, acá, por simple lógica, ¿cuál sería el porcentaje que se beneficiaría si es que el salario mínimo fuese de 14? ¿19? A ver, ¿cómo lo sacó? Me fijé de los datos menores de 14, digamos, los porcentajes. El de 8 y 12 era 12 y la mitad de 12 y 16 era 7 y luego lo sumé. Exactamente, muy bien, ese es el procedimiento. Ese es el procedimiento siempre y cuando, jóvenes, siempre y cuando ya este valor que me esté dando sea el punto medio de mis límites. Acá, por ejemplo, ¿no? Acá está el punto medio de hasta 14, ¿no es cierto? Es el punto medio. Entonces, si es el punto medio, entonces yo estos 14 de acá, de este intervalo de 12 a 16, yo puedo dividirlo también, sacarlo el punto medio, la mitad, 7, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, acá yo puedo colocar y decir de 8 a 12, ¿no? De 8 a 12 dólares. De 8 a 12 dólares se benefician 12%. 12%. Y acá, de 12 a 14 solamente, ¿no? Ya no a 16, de 12 a 14 dólares, entonces sería entonces de 12 a 14 dólares sería el punto medio, porque 14 es el punto medio de 12 a 16, entonces si aquí era 14%, la mitad, su punto medio sería 7%. Listo, ahí está. Entonces, obviamente, entonces acá abajito nosotros vamos a colocar, ya eso ya como lo coloquen ustedes, acá voy a hacer una pequeña autosuma, pues, ¿no? Listo, 19, ahí está. Y acá voy a colocar beneficiados. ¿Ya? Listo, jóvenes, ahí está. Entonces, los beneficiados serían 19%. Entonces, abajito la respuesta ya ustedes colocan, ¿no? Eso no es que termina ahí. Acá yo necesito, una cosa voy a hacer énfasis, jóvenes, acá. Lo que me interesa es que ustedes sepan interpretar. Y la interpretación obviamente tiene que ser según el enunciado. Acá dice, es como si estuviesen respondiendo de manera verbal la pregunta. Dice, ¿qué porcentaje de trabajadores se beneficiarían con este pago?
A ver, alguien, por favor, ¿quién se anima a formularme las respuestas de manera textual? A ver, vamos jóvenes. 22 participantes. ¿Cuánto fue lo que salió el resultado, ingeniero? Para empezar. 19%. El porcentaje sería, el porcentaje de los trabajadores beneficiados sería 19%. Así de sencillo, ¿no? A la pregunta, a la respuesta. Ya, pero había que especificar, ¿no? Había que especificar lo que se está estableciendo. Está bien hasta ahí, pero faltaría complementar algo más, ¿no? Debido a qué se están beneficiando. Otro, a ver. ¿Está Con bien el o es que está pacto mal? del salario, con el pacto de salario diario de $14, se benefician el 19%. Sí, ese está un poquito más completo, ¿no? Ese está un poquito más completo. Entonces, fíjense, ya ahí ya tenemos dos opiniones, ¿no? Dos respuestas, dos interpretaciones o dos conclusiones, ya, donde obviamente ya les he dicho, traten siempre de generar una respuesta, una conclusión completa, ¿no? Entonces, de esa manera tuviesen que responder la pregunta en todo caso, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna consulta ahí? Entonces, las respuestas pueden colocar jóvenes. Si se establece el pacto colectivo del salario mínimo de $14 diarios, se beneficiarán el 19% de los trabajadores. No, esa ya sería la respuesta completa. ¿Está claro? Sí, Muy bien, vamos con el inciso B. Entonces ya las respuestas ya se los dejo ahí para el... Ustedes ya tienen que escribir de manera textual ya eso, ¿ya? Vamos a ir con el inciso B. El inciso B, ¿qué dice? A ver, el inciso B dice, los trabajadores que reciben más de $30 diarios se supone son muy calificados, es decir, con más de 10.000 horas de vuelo. Me dice, ¿qué porcentaje de trabajadores se supone muy calificado? Entonces, los que reciben más de $30 diarios. Bien, entonces directamente me estamos hablando acá, dice más de $30 diarios. ¿Dónde se encuentra $30 diarios? entre 28 a 32. Entonces acá yo voy a copiar. Entonces acá tuviese que buscar yo entre 30 de 30 solamente a 32, no me queda más, ¿no?
Solo eso. De 30 a 32. Si yo me voy acá a mi tabla, acá está, ¿no? De 30 a 32. Acá está de 28 a 32. Pero resulta que 30 es el punto medio. Si no fuese el punto medio, yo creo que en un problema nos va a tocar, vamos a tener que hacer interpolación, pero de momento como es punto medio no hay problema. Entonces se divide también entre 2. Entonces 30 está entre 28 y 32. Entonces de 30 a 32, ¿cuánto sería el porcentaje? 8. 8%, muy bien. Entonces, no necesitamos hacer ahí todavía nada de interpolación. Entonces, serían 8%. Y respondiendo la pregunta, a ver, vamos, que decía, los trabajadores que reciben más de $30 diarios se supone son muy calificados, más de tanto, ¿qué porcentaje de trabajadores se supone muy calificado? Entonces, listo, entonces esta sería mi respuesta y coloco trabajadores calificados, ¿no? Ya. Ahí más bien, trabajadores calificados, ¿sí? Trabajadores calificados, esto de acá, 8%. Listo. Entonces, ¿cómo sería su respuesta ahí? Ya les he dicho, no tienen que responderme eso lo estoy dejando para que completen. A ver, ¿cómo sería la respuesta? Alguien, a ver, ayúdenos. Siempre partiendo del enunciado, ¿no? Entonces, el 8% de los trabajadores se consideran muy calificados. Esa sería la respuesta. El 8% de los trabajadores se consideran muy calificados. Y con eso ya tienen la respuesta del inciso B. Vamos con el inciso C. El inciso C, ¿qué dice? Estime el número de pilotos que ganan entre 15 y $27 diarios. El número de pilotos. Entonces me voy a ir acá a mi tabla, voy a ir al inciso C. Bueno, aquí no le he cambiado tampoco, ¿no? Vamos a cambiar igual acá, decía. Salarios más de $30 será ahí. Acá me dice salarios. ¿Entre cuánto dice? ¿Entre 15? ¿Me ayudan por favor rapidito? 15 de dólares. Entre 15 y 27. 17. 27, ingeniero. A 27 ya. Ok.
Listo. Entre 15 y 27. Salarios entre 15 y 27. Bien, entonces acá voy a ir trayendo mis salarios. Entre 15 y 27. Entonces, hasta acá sería. Número de trabajadores son las frecuencias absolutas jóvenes. ¿Ya? Bien, me voy acá, dice entre 15 y 27. ¿Ya? Entre 15 y 27. Entonces, fíjense acá, en la tabla. ¿Se acuerdan que nosotros acá, por ejemplo, cuando hacíamos, cómo son los intervalos? El intervalo, el límite inferior, ¿cómo es? El límite inferior es intervalo cerrado, ¿no es cierto? Y el límite El superior abierto. es abierto, exactamente. Entonces, de seguro que acá hemos hecho, al momento de registrar, solamente hemos registrado entre 12 y 15 nada más. El 16 no se lo ha tomado en cuenta, el 16 recién se lo ha tomado en cuenta en el tercer intervalo. Es así, ¿no es cierto? Sí, Lo mismo acá, de seguro en el quinto intervalo hemos tomado en cuenta valores ya entre 24 y 27 solamente, porque el 28 ya se lo ha tomado en el intervalo de abajo. Entonces, es eso nada más, ¿no? Como me dice de 15 a 27, entonces estamos hablando a partir de 16, ¿no? De 16 para adelante. De 16 a 20 tenemos 51 trabajadores, de 20 a 24, 66, y de 24 a 27, porque el 28 no está entrando acá. Acá si quieren ya podemos colocar acá, como ya no es intervalo, podemos colocar, ¿no? Hasta 27, ahí. Son 57. Entonces acá lo único que tengo que hacer es agarrar, hacer una pequeña autosuma, ¿no? Y listo, son eso de ahí y acá serían los trabajadores, ¿no? Entonces acá de igual manera listo, y esa sería mi respuesta, 174. Esa sería la respuesta. Ahora, alguien, ¿quién me lo puede generar la respuesta? A ver, ¿quién se anima a dar la respuesta? Siempre partiendo del enunciado acá.
Estime, dice, el número de pilotos que ganan entre 15 y 27 dólares diarios. Podría ser el número estimado de pilotos que ganan entre 15 a 27 dólares es de 174 trabajadores. Sí, está bien. Esa respuesta está correcta. O también colocar 174 trabajadores o también 100, bueno, al final los trabajadores son pilotos, ¿no? Entonces, 174 pilotos ganan un salario entre 15 y 27 dólares. Es otra respuesta. ¿Está claro? Entonces, acá lo que me interesa es la interpretación, jóvenes. Vuelvo a recalcar, voy a hacer bastante énfasis en la interpretación. Y con eso prácticamente ya estuviera resuelto esto de acá. Bien, jóvenes. ¿Está claro todo ahí? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien. ¿Algún otro problema más en cuestión? Tenemos ahí unos 20 minutos más. Aprovechen. Ingeniero, el ejercicio 6, justamente yo lo estaba viendo ahora y no podía sacar los intervalos, o sea, los números de intervalos ¿Por qué? en el ejercicio 6. Porque cuando quería sacar la amplitud me salía diferente. Dame un segundo, ahorita justamente ya lo tengo planteado. Ya, a ver. Claro, en la amplitud no me salía, porque el rango del ejercicio 6 es de 112 y el número de intervalos me sale 5.6. Redondeándolo a 6 me sale 18 punto algo. ¿Y con 5? Y con 5 también me sale 22 punto algo, me salía. Lo tiene Son ahí. 48 muestras son ahí, ¿no? 48 semanas. Sí, 48. 48 muestras. Ahí la amplitud saldría 16 porque el número de intervalos sale 6,54 y lo tomaríamos a 7 y 112 dividido entre 7 es 16 y así sale. Claro, eso tienen que fijarse bien, jóvenes. Eso es muy importante, hay que se fijen Sí, lo mismo me salió a mí, la amplitud 16 también. Lo tomé el intervalo con 7. claro. La fórmula del número de intervalos de 1 más 3.3 logaritmo de 48, el número de la muestra. Y el Sí, rango salió 112. ya. Está bien entonces, jóvenes, este el problema 6, ¿no? Este de acá. Este el que íbamos a hacer, ¿no? Ya, rapidito yo acá nomás les voy a hacer. Bueno, ustedes tienen acá, El 7, ingeniero, es una muestra, ¿cómo le llaman? Es una muestra pequeña nomás, ¿no? sí, Son 25 notas, 25 estudiantes. Y ahí nos dan las notas. sí, Son no agrupados, ¿no? ya. Atiendan, jóvenes, atiendan.
hay una cosita acá, me parece que están entendiendo mal. ¿Cuándo dicen que es agrupado y cuándo dicen que no es agrupado? ¿Cuándo se dice que los datos son agrupados y cuándo se dice que los datos no son agrupados? A ver, vamos jóvenes, vamos. Estas aclaraciones Yo son... entendí, Ya, yo siga. entendí un poquito de repente mal, yo entendí de que cuando son agrupados son datos muy altos. Ya, Y cuando son datos pequeños, no son agrupados, eso entendí. ya. Bien, jóvenes. Cuando la información es muy poca, cuando la información es poca, ya estamos hablando de 10, 15 datos, a veces es muy poca información, entonces no es necesario agruparlo. Cuando decimos agrupar, estamos diciendo llevar a una tabla de distribución de frecuencias. ¿Ya? Más adelante vamos a ir viendo las fórmulas de todas las medidas de tendencia que vamos a calcular. Hay fórmulas para datos agrupados y fórmulas para datos no agrupados. Entonces, por ejemplo, acá son 25 datos y desde el momento que a mí me pide construir una tabla de distribución de frecuencias, estos datos yo las tengo que agrupar, así sean 20. Y además me está pidiendo un gráfico de un polígono de frecuencias. Cuando es muy poca información, no se puede llevar en una tabla de frecuencias. Entonces, esos son datos no agrupados. Entonces, yo directamente calculo los estadísticos, que más adelante va en la unidad 2, en la unidad 2 ya vamos a ir viendo esos estadísticos que hay para datos agrupados y datos no agrupados. Pero toda esta información que están viendo, 25, así sean 20 datos, si a mí me está pidiendo una tabla de frecuencias, entonces son datos agrupados. Las tengo que agrupar necesariamente. ¿Está claro ahora? Me parece que están entendiendo ahí mal el concepto de datos agrupados y no agrupados. Sí, el principio de lo que ha explicado ahí es así. Cuando es poca información, no se puede agrupar esos datos. No puedo llevarlo a una tabla de frecuencias, en otras palabras. ¿No? Entonces, Está bien, ingeniero, está bien. entonces, en este caso Gracias, son ingeniero. 25 datos, ¿no? El problema 7 son 25 datos. ¿Qué tipo de variable es? ¿Qué tipo de variable es? Cuantitativa continua. Es una Continua, es una cuantitativa continua, no es una sí. cuantitativa continua. Entonces, necesariamente acá hay que calcular todo esto de acá. Acá. Todos estos pasos que les he colocado acá, eso tienen que sí o sí calcular. Ahí dice, tabla de distribución de frecuencias agrupadas, ¿no? Entonces, acá, esto de acá necesito calcular. Primer paso, necesito calcular el valor máximo, valor mínimo y con eso determinar el rango. El segundo paso, necesito calcular a través de las reglas de Sturgers, necesito calcular el número de intervalos, 1 más 3.3 logaritmo de n. El tercer paso, necesito calcular el ancho de clase, ¿no? Y si no fuese exacto el ancho de clase, entonces tengo que hacer este pequeño artificio acá. Porque ahí decía alguien que no me da, con ninguno me da un número entero, con los dos me salen decimales. Entonces, en ese caso se aplica este complemento del paso 3, que les voy a enseñar yo la siguiente clase. ¿Ya? Cuando es exacto no hay problema.
es fácil, pero hay a veces que con ninguno de los dos, por ejemplo, ni con el 5 ni con el 6, digamos, como decía alguien, sale entero, entonces ahí nos complicamos. Entonces se aplica este pequeño artificio que les voy a enseñar en la siguiente clase, ¿no? Entonces se calcula todo esto de acá. ¿Está bien? Entonces, ustedes ya vayan analizando para el día jueves, por favor busquen un problema de esos que de variable continua que no les dé entero. O sea, al momento de sacar el ancho de clase con el número de intervalos, ya cualquiera sea el valor, con cualquiera de los dos que no les salga entero, fíjense cuál. Entonces ahí les voy a enseñar este pequeño artificio. ¿Está claro? Ahí en el 7, el número de intervalo sale 6 y la amplitud sale 1.3. El amplitud se redondea a 2, pues no dije. Pero con ninguno de los dos sale entero. Ninguno de los dos. Porque, a ver, el número de intervalos, ¿cuánto le sale en el 7 exactamente? ¿Cuánto le sale el NI? 5.6. Ya, 5.6. Lo único que pueden redondear ahí es a 5 o a 6. Entonces, la amplitud de clase con 5 y con 6 no sale entero. Con 6 no sale entero. ¿Con 5? Con 5 sí. Entonces, no hay problema, pues con 5. Trabaje con 5. 10 dividido entre 5 de a 2 enteros. Entonces trabajaríamos con número de intervalo de 5, ¿no? Sí. A ver, atiendan, jóvenes, atiendan. Ya, me parece que ahí también hay una confusión ahí. Ya. Esto quiero que quede claro. Cuando ustedes se encuentren acá, están viendo esta hoja, ¿no? Sí, ingeniero, estamos viendo. Ya, atiendan, jóvenes, Esa acá, hojita esto rapidito para aclararles para todos. Cuando ustedes encuentran este NI, ya, cuando ustedes encuentran este NI, a ver, ¿qué valor sacó, por ejemplo, de ese 7? ¿Cuánto me dijo? 5.6. Ya, atiendan, jóvenes, esto de acá. Cuando el número de intervalos sale un decimal, sale con decimal, siempre va a salir con decimal. Acá tengo dos opciones. Ya, no hay una norma que me diga, acá no entra, acá no tengo que considerar la técnica matemática de redondeo superior a punto 5 al inmediato superior y menor a punto 5 al inmediato inferior, nada. Acá tengo dos opciones, o manejo número de intervalo 5 o manejo número de intervalo 6. ¿Quién me va a definir este de acá? Esta amplitud. Yo tengo que buscar que con uno de ellos me dé un número entero por facilidad de llenado de tabla. Y si con ninguno me da un número entero, entonces yo a criterio ya elijo el que me dé menor margen de error y aplico este pequeño, calculo este nuevo rango, esto de acá. Y eso les voy a enseñar en un problema donde con ninguno de los dos le dé entero. Busquen un problema que cuando calculen el NI o la amplitud, que con ninguno de esos valores les dé. Así sea fíjense, así sea su número de intervalos, fíjense, así sea el número de intervalos, qué sé yo, digamos, les haya salido 6.1. Acá yo tengo dos opciones para redondear mi número de intervalos. ¿Cuál sería? 6 o 7. Exactamente, 6 o 7. Entonces, acá el que me va a definir cuál me conviene es la amplitud. La amplitud. Y si con ninguno me sale un número entero la amplitud, entonces necesariamente voy a recurrir a este nuevo rango
calculado, un nuevo rango recalculado. Y eso les voy a enseñar el día jueves. Busquen un problema, busquen uno de esos problemas, hay varios, ahí tienen, que no les salga entero acá, la amplitud que no les salga entero con ninguno de los dos. ¿Está claro, jóvenes? Está bien, ingeniero, está bien. Gracias. Bien, jóvenes, entonces vamos a quedar acá. A ver, en este momento me ponen presente en el chat rápidamente todos. Ingeniero, una consulta. Sí, ¿Para cuándo va a quedar el examen, ingeniero? ¿el qué? El examen, ¿para cuándo va a quedar? Yo les voy a dar la fecha, jóvenes. Estamos así, Ya. falta todavía avanzar. ¿El práctico grupal se mantiene para el jueves la presentación o la va a mover? Vamos a moverlo yo un poquito, creo. Lo que pasa es que el feriado del anterior no me hizo. El jueves más voy a avanzar y con la ayudantía del sábado más, con eso más ya van a terminar ya de hacerlo, jóvenes. Les voy a mover la fecha. Ya. Gracias, ingeniero. Por favor, Inge, muévalo la fecha para que vayamos practicando también Excel. Bueno, es que un poquito nos está costando pasarlo a Excel. Ya. Yo lo tengo así con lápiz nomás en el cuaderno, pero pasarlo a Excel, así como nos está enseñando, un poquito cuesta, digamos, aprender. Ya hasta que nos acostumbremos y de ahí ya no va a haber problema. Ok, lo voy a mover la fecha, lo voy a mover, no hay problema. Pongan presente en el chat, por favor, todos. Bien, jóvenes, entonces quedamos aquí, nos vemos el día jueves. Entonces busquen, por favor, un problema completo, ya de variable cuantitativa continua, uno de ellos que no les dé un número entero para poder aplicar y indicarles eso. ¿Está bien? Entonces el día jueves ustedes me dicen, ingeniero, tal ejercicio queremos resolver. Listo. ¿Está claro? Ya, sí, ingeniero, una Está bien, consulta ingeniero. más. Sí. Yo, por ejemplo, estoy practicando más con el Excel, hacer los ejercicios no a mano, digamos. ¿El examen va a ser en Excel o a mano? Ya vamos a ver, jóvenes. Voy a ver, depende cómo va a ser, si va a ser primeramente virtual o presencial, eso voy a definir todavía. No está definido todavía eso. Ya, ingeniero. Voy a estar practicando entonces ambos. ¿Ya? Listo. Gracias. ¿Algo más? Bien, jóvenes, nos vemos el día jueves. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, ingeniero. ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.